Listo. Muy buenas noches para todos, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Delgado, yo soy médico egresado de la Universidad de Caldas y en este momento pues, residente de primer año de Medicina de Urgencias de la misma universidad. En esta noche les vengo a compartir una temática muy importante, poco conocida, pero que es un diagnóstico diferencial de todo el conglomerado de dolor torácico agudo en nuestro servicio, la miocarditis y la pericarditis en urgencias. Para eso, hagamos un repaso de lo que es la anatomía, es cierto, del corazón, principalmente esa parte del músculo miocárdico y lo que es el pericardio, para entender la fisiopatología y de dónde estamos hablando cuando hablamos de miocarditis y pericarditis. Resulta que acá tenemos el músculo, el miocardio, ¿cierto? Y ustedes ven ahí un tejido que lo adosa, lo engloba, que es el pericardio. El pericardio tiene una porción que es un pericardio visceral que está pegado, prácticamente lo que denominamos la lámina visceral del pericardio seroso o el epicardio, y un pericardio fibroso que tiene un componente y es parietal, ¿sí? Que es externo. Cuando hablamos de miocarditis es la inflamación como tal del músculo cardíaco y la pericarditis la inflamación como tal del pericardio. Pero ¿por qué es importante saber, cierto, y conocer la miocarditis y la pericarditis de nuestro servicio? Resulta que cuando uno entra y engloba todas las patologías que pueden causar un dolor torácico, ¿cierto? Y se pone a pensar patologías que son extracardíacas como pulmonares, aórticas, gastrointestinales, musculoesqueléticas, psicógenas, pero también causas no trombóticas, que pueden ser isquémicas, de daño miocárdico directo y sobrecarga miocárdica, ¿cierto? Tenemos la miocarditis y la pericarditis dentro de esos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Y obviamente con unas condiciones especiales donde, digamos, tenemos que ser muy juiciosos a la hora de tener un adecuado examen físico y saber utilizar las herramientas diagnósticas para estos pacientes, no confundir los diagnósticos y llegar a un tratamiento específico. Por medio del mecanismo inflamatorio, entonces, estas dos etiologías nos pueden dar dolor torácico. Empecemos entonces hablando de la miocarditis con un recuento histórico un poquito corto. Resulta que en 1665 Robert Hooke inventa el microscopio, ¿cierto? No es sino hasta 1900 donde Alfred Fiedler describe la miocarditis intersticial de corazones de cadáver. Ludwig Ashkoff en 1905 él describió el primer caso de pancarditis de origen reumático, obviamente de un cadáver, y describió como tal cuerpos de granuloma en esos cortes histológicos que denominó cuerpos de Ashford. Ya Carlos Chagas, en 1928, asoció por primera vez el tripanosoma cruzi, la tripanosomiasis, con afectación cardíaca y miocarditis asociada a Chagas, y Aretz en 1986 definió patológicamente la miocarditis, con ciertas ventajas, porque en 1929 Warner Forsman fue el primero que diseñó el cateterismo cardíaco y gracias a eso Sakibara y Kono en 1962 lograron la primera biopsia endomiocárdica. En cuanto a las definiciones, una buena definición desde el 95 la OMS nos habla que es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco que va estableciéndose dependiendo de diagnósticos histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos y que esta inflamación puede aparecer ante cualquier tipo de lesión miocárdica que nos engloba la definición de miocarditis clásica. Sin embargo, para el consenso europeo de este año, nos hablan ya de una enfermedad inflamatoria que afecta el músculo cardíaco con muy diversas etiologías, plurietiológico, que incluyen infecciones, toxinas y procesos autoinmunitarios. En cuanto a la epidemiología, afecta casi al 4 al 14 personas por cada 100.000 pacientes o personas al año en el mundo. Y la causa más común de esa miocarditis aguda sigue siendo las infecciones virales, ¿cierto? Infecciones virales y obviamente idiopática, que la mayoría son infecciones virales que no se han diagnosticado o afiliado. Recuerden que ahora con la pandemia de COVID-19 ha tenido un repunte y se sabe ya que el SARS-CoV-2 puede dar miocarditis y también las vacunas de ARN mensajero. Entre el 18 y el 80% presentan prodromos como síntomas respiratorios y gastrointestinales y que es importante tener claro porque también se asocia a un cuadro viral previo, ¿cierto? Como lo es la pericarditis que vamos a hablar más adelante. La edad de presentación está entre el 30 y 45 años, alrededor del 60 al 80% son hombres, es una patología que afecta mucho más a hombres y cuando afecta a las mujeres generalmente las tiende a afectar en edades avanzadas. No olvidemos que también se ha asociado a la enfermedad de Chagas en un 17% a la miocarditis aguda y el dengue en un 4 al 7%. Si uno ve la etiología de la miocarditis, uno se pone a ver que hay etiología infecciosa y no infecciosa. ¿Sí? En la infecciosa lo más común son los virus, entre ellos enterovirus, coronavirus, virus de la influenza, virus del herpes simple, ¿cierto? El dengue y otros como el parvovirus B19 y el citomegalovirus, el virus del VIH y el virus del herpes zóster. Entre bacterias tenemos obviamente el estreptococo, el meningococo y el neumococo y la tuberculosis, protozoos como lo es el toxoplasma y la tripanosomiasis, el tripanosoma, hongos, aspergilosis, parásitos y ya otras que son inmunomediadas como autoinmunitarias como el lupus, la artritis reumatoidea, entre otras, genéticas
tóxicas por insensibilidad, ya sea por fármacos antineoplásicos y otros como hormonales, entre otras condiciones, y otros tóxicos como la cocaína, cobre, hierro, plomo, entre otros. Pero uno puede englobar las causas en infecciosas y no infecciosas. Y en infecciosas tenemos principalmente las virales, bacterianas, parasitarias y micóticas, y las no infecciosas entre mediadas por afectación inmunitaria, por reacción de sensibilidad, ya sea tipo 1 a la 4, donde encontramos nuevamente medicamentos, la enfermedad, por ejemplo, de Glade como ejemplo, lupus y rechazo de trasplantes, mientras que la toxina, principalmente la quimioterapia. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que entender algo. Hay una respuesta inmune innata, luego adquirida, y ya nos engloba una recuperación y una cronicidad. Pero hay algo que tener claro: la miocina y antígenos intracelulares. Y resulta que cuando uno empieza a hablar de la fisiopatología, hay una infección viral, el virus se inocula en las células del miocardio, ¿cierto? Y obviamente hay una respuesta inmunitaria, hay macrófagos, células natural killer y presentadoras otra vez de antígeno, que van a atacar esas células del miocardio, destruyéndolas porque están infectadas de virus. Se liberan obviamente partes virales, pero importante es que se libera miocina y otros epítopes endógenos que generan reacción cruzada, y entonces las células presentan esos antígenos, por ejemplo el CD4, los colaboradores, los linfocitos colaboradores, que hacen una expansión de esa respuesta a una respuesta inmunitaria o humoral, y lo que hace es producir anticuerpos, autoanticuerpos que van a atacar ese músculo cardíaco. Esa es como la fisiopatología de la parte viral. Entonces tenemos acá varias cosas en cuanto a la fisiopatología y en cortes histológicos y la evolución de la miocarditis. Uno tiene una infección viral, una respuesta inmunitaria innata o adaptativa y una miocarditis activa. El cuerpo puede hacer dos cosas: yo elimino el virus, pero puedo tener la inflamación persistente. Si yo no lo elimino, me condiciona una miocardiopatía viral crónica, con inflamación o sin inflamación. Si yo elimino el virus, pero la inflamación persiste, sería una miocardiopatía inflamatoria con lesión miocárdica grave. Si la inflamación persiste, también puede ser crónica o evolucionar en las dos etiologías. Y obviamente, si no persiste la inflamación, puedo tener una miocarditis curada con una lesión miocárdica menor, o una miocardiopatía dilatada con lesión miocárdica grave. En cuanto a la presentación clínica, casi el 95% va a presentar dolor torácico, el 49% disnea, cercano al 65% fiebre, muy poco síncope, como el 7%, y 9% hecho cardiogénico. Ese es un estudio descriptivo, retrospectivo, ¿sí?, que nos quería evaluar eso, o sea, cómo era el comportamiento clínico y las características clínicas de los pacientes con una miocarditis, diagnosticada, y que encontraron que el síntoma más frecuente en el 86.7% era el dolor torácico, los prodromos sintomáticos como prodromos virales en el 80%, y en cuanto a los laboratorios, ustedes pueden ver los porcentajes conglomerados de cada uno de los síntomas que pueden ser encontrados. Encontraron que la PCR estaba muy elevada en el 80.4% y que los biomarcadores o enzimas cardíacas en un casi 99.3% de los pacientes salieron positivos. Pero ¿qué pasa? Es un cuadro muy inespecífico. Realmente hay síntomas, y generalmente, como la mayor cantidad de la miocarditis es de origen viral, ¿cierto?, vamos a tener unos prodromos virales, síntomas respiratorios, síntomas previos gastrointestinales, cutáneos, orofaringios, y el espectro puede ir desde un paciente asintomático con cambios incipientes en el electrocardiograma, y a tener dolor torácico, un dolor típico pleurítico o precordial, un electro con alteraciones de la repolarización, elevación de marcadores cardíacos, ya progresar a disnea, una insuficiencia cardíaca aguda o subaguda, ¿cierto?, que generalmente es menos de 1 o 3 meses de evolución, que pueden haber en un 30% anomalías de la contractilidad cardíaca, palpitaciones, síncope o arritmias, ¿cierto?, entre ellas una taquicardia sinusal inapropiada, ectopias ventriculares o incluso la muerte súbita, y ya la miocardiopatía establecida más de 3 meses con alto riesgo de progresión a la miocardiopatía dilatada. Entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo hago el diagnóstico?, hay una gran diferencia con la pericarditis, porque la pericarditis es netamente clínico con apoyo paraclínico. Acá necesitamos un diagnóstico etiológico en lo posible, pero tenemos dos grupos: los que son con diagnóstico etiológico por biopsia y los que se apoyan con resonancia magnética. Eso depende de la estabilidad del paciente. Ahora bien, hay factores asociados que me pueden aumentar el riesgo de yo tener una miocarditis, como el antecedente familiar de la misma, una miocardiopatía previamente presente, una exposición a fármacos o toxinas, la vacunación. Principalmente mencionaba este consenso contra la viruela, contra el ARN mensajero, y previos cuadros virales. Entonces tenemos que este consenso que fue de este año nos da esto:
tenemos una sospecha clínica de miocarditis y tenemos pruebas básicas como alteraciones sugestivas en el electrocardiograma. Entonces, la clínica más al menos uno para una sospecha clínica, ojo, no un diagnóstico. Entonces, pruebas básicas, tenemos el electrocardiograma, ecocardiograma, marcadores bioquímicos de daño miocárdico y signos sugestivos en estudios de resonancia, pero sugestivos, ojo, no diagnósticos, porque hay criterios diagnósticos por resonancia. Esos son hallazgos, por ejemplo, que son muy equiparables con los de la pericarditis, una fusión pericárdica, edema, pero ya llegamos a lo que es la miocarditis confirmada y tenemos varias formas de confirmar. Lo primero es el criterio por resonancia, que nos habla de la existencia, que realmente son los criterios de Lake y Lewis, ¿sí? Nos habla de la existencia de al menos un criterio. Tenemos la fase T1, nativo normal aumento del volumen extracelular o presencia de realce tardío, y el T2 con hiperintensidad de las señales o secuencias, criterios histológicos que son los de Dallas, ¿cierto? Que es realmente ver conglomerados e infiltración inflamatoria con células, ¿sí? Ya sea linfocitos y macrófagos, obviamente con unos criterios inmunistoquímicos muy claros. Hay unos criterios de Marburg del 96 y como les dije, por parte de resonancia, los criterios de Lake-Lewis en T1 y T2 y unos criterios de sospecha que nos hagan pensar como tal. Entonces la miocarditis puede diferenciarse en estas entidades, pero generalmente tenemos 4 formas de presentación. Una miocarditis, fulminante, que es una enfermedad inflamatoria muy aguda, ¿sí? Con deterioro progresivo y rápido de la función ventricular, que desencadena una inestabilidad hemodinámica y muy probablemente la muerte. Estos pacientes se mueren muy rápido y una alta tasa de mortalidad. Otra, según la evolución temporal, como la miocarditis aguda, ¿sí? Que puede ser complicada o no complicada. Una complicada con una fe reducida, con arritmias ventriculares, o no complicada con ausencia de criterios de complicación. Una crónica cuando generalmente supera el mes y una miocardiopatía inflamatoria cuando una miocardiopatía crónica se asocia con disfunción ventricular progresiva. Ese artículo es muy interesante porque lo que nos evalúa cada uno al empezar a llegar al abordaje del servicio de urgencias es un estudio que nos propone un score de riesgo para miocarditis, ¿sí? Y lo valida en un grupo poblacional, el DAME Score. Entonces ellos nos dicen lo siguiente: ellos tienen en cuenta los parámetros como lo que es la PCR, ¿sí? Con un valor mayor a 3 miligramos sobre decilitros, la troponina I de alta sensibilidad mayor a 3 nanogramos por litro y una velocidad de sedimentación globular mayor a 20, fiebre, presencia de dolor y una FEBI menor del 50. Nos habla que el score, si es mayor a 4 puntos, generalmente tengo un riesgo del 75% de miocarditis, y entre 1 a 4 un riesgo que realmente es casi el 50%, 57%. Pero nos dice algo importante y nos menciona un algoritmo. Nos dice, bueno, yo tengo un paciente con dolor torácico, es admitido al servicio de urgencias, voy a coger y lo voy a monitorizar, le mido la temperatura, los signos vitales, la presión sistólica, diastólica o la saturación de oxígeno, miro si tienen en la historia clínica, pues en la anamnesis, prodromos virales y comorbilidades, y hago un electro, unas troponinas, una velocidad de sedimentación globular, una PCR, ¿cierto? Me apoyo con un ecocardiograma para definir. ¿Tiene clínica y hallazgos ecográficos de un síndrome coronario agudo? Sí. Yo hago una coronografía con angiografía. Obviamente esos pacientes en la mayoría de los casos de miocarditis van a salir con troponinas positivas. Ahora bien, la ecografía nos orienta más a un síndrome aórtico agudo. Listo, hago una tomografía computarizada con protocolo de síndrome aórtico agudo. Y si no, hago el DAME Score, ¿sí? Con un punto, ellos mencionan acá, con un área bajo la curva muy buena de 0.95, ¿sí? Un punto de corte mayor a 7, con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 85.1, con un buen valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo del 100, ¿sí? Con un buen LR positivo. Entonces nos dan esta herramienta para poder guiar, digamos, el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Pero entonces el abordaje diagnóstico es muy amplio. Si ustedes tienen que conocer los signos vitales, signos clínicos asociados, la historia clínica, los antecedentes, el electrocardiograma puede encontrarse con alteraciones en casi el 60% de los pacientes. Si son alteraciones inespecíficas, puede haber obviamente un supraesnivel del ST, si generalmente lo hacen en cara inferior, no es tan agudo, no tiene un recorrido tan característico como el del infarto de miocardio, que hace un recorrido dependiendo de la coronaria obstruida. Sí puede haber bloqueos, puede haber extrasístoles, eventos arrítmicos y la prolongación del QRS por encima de 120 milisegundos. Las pruebas de laboratorio, como los biomarcadores y los reactantes de fase que les mencioné, el hemograma es importante porque si tiene eosinófilos muy altos nos puede orientar al diagnóstico de una afectación por eosinofilia, y una serología en casos de que uno tenga ciertos enfoques o ciertas sospechas diagnósticas, lo mismo el hisopado nasofaringio. Y el ecocardiograma, la angiografía coronaria, la resonancia magnética, la bioendomiocárdica y la tomografía
son generalmente la ecografía a todos los pacientes y ya los otros dependiendo el enfoque que vamos a hablar más adelante. Esta tablita realmente resume todo lo que uno quiere encontrar en los paraclínicos, tanto el electro como las imágenes diagnósticas. Uno en el electro quiere ver elevación del ST, que es inespecífica, puede ver arritmias. El ECOG generalmente lo ve para encontrar FEBI, pero si uno encuentra un derrame pericárdico, ¿cierto? Si uno encuentra un pericárdico engrosado, uno puede tener signos indirectos que nos hablan de una pericarditis, ¿cierto? O una miopericarditis. La resonancia magnética, que es importante, identifica áreas de edema cardíaco, hiperemia y necrosis, y la biopsia, obviamente, cuando hay falla cardíaca de reciente contexto, miocarditis fulminante y sospecha de miocarditis de células gigantes. Que vamos a hablar porque es tan importante la biopsia, porque nos da el manejo etiológico y es la diana terapéutica en esta entidad. Hay otros abordajes, digamos, otros paraclínicos que yo puedo pedir, que ahí les dejo como tal la tabla. Y las cardioenzimas con una sensibilidad que realmente es muy baja y una especificidad que es cercana al 90%, con los puntos de corte. Entonces, yo tengo una sospecha clínica de miocarditis, tengo los síntomas, el ecocardiograma que ya hablamos, y los incrementos de las cardioenzimas. Tengo una presentación no complicada, definida como un dolor torácico aislado, sin signos de complicación, una FEBI conservada. Yo le puedo hacer una resonancia magnética, ¿sí? Y en los hallazgos puedo encontrar un diagnóstico no etiológico, pero no invasivo. Ahora, yo puedo tener una presentación complicada, pero el paciente está sin síntomas de un shock cardiogénico, sin arritmias, con una FEBI reducida, pero no una insuficiencia cardíaca. Entonces, yo puedo hacer una resonancia o le puedo hacer una biopsia. Sí, si no sale concluyente, yo puedo hacer otras cosas como un PET, generalmente cuando pienso en sarcoidosis. Mientras que en la presentación complicada, obviamente cuando hay arritmias, trastornos, falla cardíaca, shock cardiogénico, el paciente debe sí o sí realizarse una biopsia endomiocárdica con histología inmunistoquímica y le hago correr una PCR viral para identificar el patógeno que me esté causando esa lesión, esa miocarditis. En cuanto a la resonancia magnética, súper importante, como les acabo de mencionar, y uno que realmente busca en esta resonancia magnética, algo importante y que se les quede claro, el reforzamiento tardío con gadolinio es un signo por resonancia que nos habla y uno puede encontrar patrón de isquemia o patrón de no isquemia. Generalmente cuando yo tengo un reforzamiento endocárdico yo voy a encontrar un patrón de isquemia, que por ejemplo si tengo un paciente con troponinas positivas pero tiene una coros que es limpia, ¿cierto? Sin obstrucción coronaria significativa y tiene un patrón de reforzamiento endocárdico, pues lo más usual es que son minoca. Ahora, si es un reforzamiento epicárdico, yo debería sospechar que es una miocarditis. ¿Qué nos dice la guía o realmente el consenso de este año europeo? Nos dice que deberíamos buscar la etiología junto con el enfoque y la sospecha diagnóstica del electrocardiograma, la analítica y el ecocardiograma en todos los pacientes. Dicen, pídale troponina, pídale proBNP. El proBNP se relaciona, ¿sí?, con el grado de la insuficiencia cardíaca y de la severidad de la miocarditis, marcadores inflamatorios, ¿sí?, el hemograma, ¿cierto? Y la bioquímica cuando uno esté pensando en otras entidades como el linograma, el perfil tiroideo, la función hepática, entre otras. La ecocardiografía a todos y obviamente la biopsia endomiocárdica en los escenarios que ya les mencioné y la resonancia magnética también. Y obviamente cuando sospechemos o queremos evaluar la respuesta terapéutica podríamos hacer una tomografía por emisión de positrones. Esto nos decía la guía previa o el consenso previo realmente europeo. Ellos tenían biopsia prácticamente para todo el mundo, pero realmente cambió. Ahora vamos a hablar el enfoque en urgencias, pero este tratamiento es dirigido en lo posible en la miocarditis. Entonces yo tengo varios resultados, que tenga inflamación en la biopsia, positiva o negativa, y que tenga presencia o no de virus. Si yo tengo inflamación negativa o un virus negativo, yo puedo tener una miocarditis pasada o una genética, ¿cierto? Donde yo no voy a dar un tratamiento específico, pero sí es soporte. Puedo tener una inflamación positiva con virus negativos, donde puede ser una de estas cuatro, linfocítica o eosinofílica por células gigantes, que incluso esta es la que ha demostrado ser más agresiva con peor pronóstico y que los pacientes generen miocarditis fulminante o una sarcoidosis, pues hago un tratamiento inmunosupresor dirigido. O si encuentro entonces, por ejemplo, inflamación y virus positivo, ya depende, si es solo ADN es latente y yo no doy un tratamiento específico, pero si tengo inflamación con un virus latente puedo dar inmunosupresión, o si tengo un virus activo, ¿sí?, y un tratamiento, y una inflamación presente, debo dar un tratamiento antiviral, ya sea dirigido, por ejemplo, el virus del herpes 6 con galaciclovir o alciclovir, y obviamente adenovirus o parvovirus con interferón o inmunoglobulinas. Este estudio es muy bacano porque lo que nos quería, aunque es viejito, digamos la literatura es escasa en esta temática, es un estudio autorizado doble ciego y controlado con placebo que nos quería evaluar 85 pacientes, logró recoger con miocarditis e insuficiencia cardíaca crónica, más de 6 meses. Que no respondieron principalmente a la terapia convencional,
y sin evidencia de genoma viral. Y ellos llegaron y dijeron, bueno, vamos a dar lo que es la terapia inmunosupresora, le iniciaron en el esquema que ustedes ven abajo con prednisolona y luego seguido con azathioprina versus placebo. Y además, obviamente, de toda la terapia de soporte convencional que vamos a hablar más adelante. Y el primer resultado, o resultado primario, era la mejoría de esa FEVI a los 6 meses. Y que encontraron, como ustedes pueden ver, el grupo de intervención mostró una mejoría significativa de esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo y una disminución significativa de las dimensiones y los volúmenes del mismo, sí, reacción adversa en cuanto a la inmunosupresión. O sea, nos dice que en este escenario, cuando no hay actividad viral, puede que funcionen el tratamiento inmunomodulador, pues inmunosupresor en cuanto a esteroides y azathioprina. Ese otro estudio es retrospectivo de casos sin controles, tiene un limitante porque no he encontrado en cuanto a esta temática un ensayo clínico. Quería evaluar el uso de los SINEs realmente en la resolución y cómo les iba con la FEVI y el pronóstico en la miopericarditis. Y realmente ustedes ven que el tratamiento de la pericarditis es AINES más colchicina y vamos a hablar más adelante de eso, pero en esta condición, o sea, uno trataría a la miocarditis siempre y cuando codebutara con una miopericarditis. Ahora bien, ellos reclutaron 60 pacientes con miopericarditis en este contexto y todos ellos recibieron tratamiento estándar para la falla cardíaca o bueno, para la miocarditis y recibieron AINES. Y que encontraron que los tratados con AINES realmente no tuvieron una diferencia significativamente estadística en la reducción de la lesión inflamatoria ni en la FEVI. Ellos recomiendan que obviamente es un estudio de baja evidencia y que requieren un ensayo clínico. Este otro estudio quería evaluar los predictores más cercanos de mortalidad y de necesidad de trasplante cardíaca, y lo que encontraron de todas las variables que evaluaron es que tener una escala NIJA funcional entre 3 y 4 se asociaba con un riesgo de mortalidad tanto para el análisis univariable como para el análisis multivariable, y también lo hacía el tener una prueba inmunológica positiva. Ahora bien, el uso de beta bloqueadores se comportó más como un factor protector, no siendo significativo en un univariable, pero sí en el análisis multivariable con una P que era estadísticamente significativa. Quizás este estudio nos deje y nos resuelva algunas dudas el MITS, que está en este momento en fase 3 en reclutamiento y que espera tener los primeros resultados estimados para el 2028. Es un estudio que está con un apoyo, sí, una subveniencia del Ministerio de Salud de Italia, en Lombardía, una región italiana, y lo que quieren evaluar es la seguridad y la eficacia de la terapia con corticoides en pulsos en dosis muy altas para tratar pacientes con esa miocarditis aguda complicada o fulminante. ¿Por qué? Porque hay un paradigma y ya les voy a explicar en qué entidades uno podría considerar sí y en cuáles no. Esto realmente es el resumen de lo que nos da la guía o el consenso europeo del tratamiento según la etiología específica, como lo es la miocarditis por células gigantes, linfocítica fulminante, crónica, eosinofílica, sarcoidosis y la de checkpoint. Ahora bien, quizás el esteroide sí ha tenido indicación igual cuando es fulminante, que la mayoría de los consensos dicen, no, bueno, si es fulminante, tiene un deterioro, hágale esteroides, pero es que resulta que en las primeras etapas de esa miocarditis y la mayoría es viral, hay replicación viral. Si yo lo inmunosuprimo, el virus se me replica mucho y me empeora, obviamente, el daño miocárdico y la expresión inflamatoria y el daño y los epítopes endógenos, por lo cual generalmente están en sí y en no. Ahora bien, se ha demostrado que en células gigantes, en linfocítica y en eosinofílica, e incluso a veces en sarcoidosis, esos pulsos de esteroides sí tienen evidencia y cambian el paradigma de estos pacientes. Otros aprobados como otros biológicos como el rituximab en ciertas etiologías. Y en urgencias, ¿qué debemos saber? Este es un flujograma muy interesante y resulta que fue una revisión, un consenso que hicieron la guía europea también del 2023 en cuanto a miocarditis por COVID y por vacuna. Resulta que ellos dicen, bueno, usted lo ingresa al hospital, lo monitoriza, evita la fluidoterapia excesiva, evita los inotrópicos y lo que va a determinar es, ¿está inestable? Si está inestable, usted ingresa a la UCI, descarta taponamiento cardíaco, ¿sí? Que es una causa o una complicación de la miopericarditis, con una pericarditis asociada. Le inicia inotropismo o presores según lo que requiera, un soporte respiratorio. Si están en shock cardiogénico, valore el soporte circulatorio y si es candidato a un ECMO arteriovenoso. Obviamente están unas recomendaciones en cuanto por COVID, si es inestable, ¿sí? Que en shock nos recomiendan el uso de antivirales, si pueden utilizar inmunoglobulina G o corticosteroides, ¿sí? O si está muy inflamado, ¿sí? En un estado hiperinflamatorio, con tormentas citoquinas podríamos utilizar esteroides parenterales o tocilizumab.
En cuanto a eventos antiarrítmicos, entonces listo, no está inestable, pero tiene eventos arrítmicos como taquiarritmo o bradiarritmo, usted las trata según el algoritmo de la AJA, ¿cierto? Desfibrilación, cardioversión, el manejo con antiarrítmicos, ¿sí? Y incluso el marcapasos según sea lo necesario. Si no está con arritmia pero tiene disfunción ventricular, yo le inicio todo el manejo de la falla cardíaca, ¿sí? El ARNI, el beta bloqueador, el SGLT2, el diurético si está congestivo, y bueno, y seguimos. Ellos dicen en COVID que realmente si la biopsia nos muestra una mejorita linfocitaria en ausencia del ARN, que nos indica una patología viral activa, yo podría iniciar inmunoglobulina G o esteroides en este contexto. Si no tengo una disfunción ventricular, pero tengo una insuficiencia cardíaca, yo hago el manejo de la falla cardíaca, diuréticos, beta bloqueadores en prevención de eventos arrítmicos. Si no tengo insuficiencia cardíaca, pero tengo afectación pericárdica, yo la trato como una pericarditis con AINES, con colchicina, que vamos a ver más adelante de esto, y trato las complicaciones que puedan tener. Y si tiene persistencia de síntomas, podría considerar también continuar con AINES y colchicina. Y si no tengo marcadores de daño miocárdico en descenso, sí, ahí ya no se recomiendan los antiinflamatorios como tal. Yo voy a clasificar a mi paciente en el riesgo, como les dije, un riesgo bajo, que esté estable hemodinámicamente, que tenga cambios inespecíficos, que tenga una FEBI conservada, que en el estudio de resonancia tenga un edema irrealce, pero que sea mínimo o ausente, ¿cierto? Pues ese paciente simplemente yo lo observo, si lo puedo hospitalizar, hago el manejo sintomático y puedo hacer una resonancia. Si el riesgo es intermedio, que ya tengo una FEBI que está deprimida, que hay cambios inespecíficos, pero no tengo arritmias complejas ni criterios de alto riesgo, pues yo lo puedo pasar a intermedio, yo le puedo iniciar todo el manejo y puedo considerar biopsia o le hago la resonancia. Y considero el manejo inmunosupresor. Pero el riesgo alto, yo lo paso a UCI, inicio todo el soporte, le hago la biopsia endomiocárdica y ellos recomiendan como tal la inmunosupresión. Ahora bien, ese es un resumen que por tiempo no lo voy a desglosar, pero bien, está realmente todo resumido, yo se los dejo acá, todo lo que acabamos de hablar en este momento. Ya hablando y sacando la miocarditis para enfocarnos ahora en la pericarditis, resulta que, y un comentario pequeño en la historia que hay que tener claro, Galeno, 160 años después de Cristo, sí describe la enfermedad pericárdica por primera vez en animales. No es sino ya casi más de 1500 años después, 1669, donde Lower hizo la primera descripción de la pericarditis en humanos, y ya Francisco Romero en 1801 hizo el primer drenaje abierto de una colisión pericárdica. Era un médico catalán. Pero miren que en 1929 ya Beck demuestra en forma experimental un modelo de pericarditis constrictiva, y Blalock en 1941 reporta 28 pacientes ya sometidos a pericardiectomía, que es una de las estrategias de intervención ya finales. Pero recuerden que Beck, con la triada de Beck, esto resultó porque la pericarditis puede generar una complicación que es obviamente la fusión pericárdica, y en la más grave de esa fusión pericárdica, la más grave entidad que es el taponamiento cardíaco, que me genera inestabilidad hemodinámica, y entre ellos los signos que describió también Beck en cuanto a la triada de Beck. En cuanto a la pericarditis, hace parte de la enfermedad pericárdica. La enfermedad pericárdica son varios grupos que afectan el pericardio, y entre ellos tenemos la pericarditis aguda, subaguda, crónica o recurrente, el derrame pericárdico con el extremo más grave, que es el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, que es realmente cuando ese pericardio se me fibrosa y se va calcificando y me va a restringir el movimiento cardíaco, y otras como masa pericárdicas asociadas. La definición general es que es un síndrome clínico plurietiológico. Realmente la pericarditis es causada también por muchas etiologías y se manifiesta por inflamación de esa capa pericárdica con un dolor torácico, y aquí ya es importante un roce pericárdico que hace parte de los criterios diagnósticos clínicos, y cambios evolutivos de la repolarización en el electrocardiograma. La guía europea para el 2015 nos hablaba, y es una definición muy corta, realmente un síndrome pericárdico inflamatorio con o sin derrame pericárdico. En cuanto a la epidemiología, para estudios italianos tiene una incidencia de 27 por 7 casos por 100 personas al año, una mortalidad hospitalaria del 1.1%, pero aumenta según las complicaciones. La pericarditis por sí sola representa el 5% de las visitas de urgencias por dolor torácico no isquémico en nuestro continente, en Occidente. Y con tratamiento entre el 70 y el 85% presentan un curso benigno. Realmente la tasa de recuperación es muy grande y generalmente poco se evolucionan las complicaciones. Miren que el 15 al 20% de pericarditis presentan recurrencias.
es un poquito elevada, pero el 88% de esas pericarditis que son debido a patologías autoinmunitarias me van a generar recurrencias mucho más altas que la general, que es la idiopática. En cuanto a la idiopática, tenemos que se complican muy pocos, menos del 0.5% van a desarrollar pericarditis constrictiva y menos del 3% taponamiento cardíaco. Perdón, sí, pericárdico, cardíaco, que es la fusión. A diferencia del 33% cuando hay pericarditis bacteriana, o sea, purulenta, ¿sí? Que me va a complicar, y el 20% de la pericarditis tuberculosa también tiende a hacer esas complicaciones. Ahora bien, el 20% de las pericarditis incesantes, si ya vamos a hablar las definiciones, desarrollan una pericarditis constrictiva. Si bien es que una idiopática generalmente es muy bajo, cuando tengo una incesante, sí es mucho más alta. Entonces, en cuanto a la etiología, comparte muchos entes etiológicos que su hermana, lo que es las causas virales, ¿sí? Las causas no infecciosas y otras. Entre ellas las causas virales siempre se nos ha dicho que el Coxsackie, que el ecovirus, que el enterovirus, pero en estudios recientes hemos encontrado que es mucho más frecuente encontrar un herpes virus, un virus del herpes tipo 6, citomegalovirus, ¿cierto? Y el VIH, y también el parvovirus B19. En cuanto a las bacterias, Mycobacterium tuberculosis, si ustedes se ponen a ver, en Occidente la primera causa es idiopática, o sea, y viral, ¿sí? Y en África subsahariana, que es debajo del Sahara, toda la África pobre en general, y en zonas endémicas la primera causa es tuberculosis, ¿sí? El 15% de esas van a debutar concomitantemente con una miocarditis, ¿sí? Y otra cosa importante es que tenemos otra causa, que no es infecciosa como las autoinmunitarias, que ya les mencioné, las mismas etiologías que su otra homónima o hermana patología, las neoplásicas, las metabólicas. En las neoplásicas es muy importante que tengan claro que los más asociados son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el linfoma. Y obviamente los eventos quirúrgicos cardíacos, ya sea bypass cardíaco, reemplazo de válvulas, ¿sí? Cualquier intervención cardíaca tiene un riesgo de desarrollar una cosa llamada el síndrome de poslesión cardíaca con una pericarditis poslesión. ¿Listo? Casi el 20 al 30% de posibilidad cardíaca desarrollan pericarditis o el síndrome como tal. Ahora bien, en cuanto a la fisiopatología, yo tengo acá el pericardio. Entonces acá les quería mostrar. Ampliemos esta fotico y la vemos acá. Tenemos un pericardio parietal que se compone de un pericardio fibroso, que es todo esto, que es inerte eléctricamente. O sea, si se me inflama solo el pericardio parietal, yo no voy a tener cambios electrocardiográficos. Pero miren acá, tenemos abajo el pericardio, que es el que confronta o es denominado epicardio, que es el pericardio visceral, y entre el pericardio fibroso hay también una membrana, ¿sí? Que es una membrana de células mesoteliales, y la otra, y entre estas dos membranas va a haber un líquido seroso, un líquido pericárdico, que generalmente tiene que ser a menos de 50 mililitros de ese líquido. Ese pericardio, o sea, de aquí a acá debe medir menos de 1 milímetro. Si se inflama, se puede visualizar mucho más en un estudio imagenologico, y generalmente más de 4 milímetros es compatible ya con una pericarditis constrictiva. Resulta, ahora, como les iba a decir, en la parte de la fisiopatología tenemos algún daño miocárdico, algún trauma o alguna lesión inflamatoria o algún virus, ¿cierto? Que genere alguna inflamación en este pericardio, y lo que va a originar es que va a aumentar la membrana capilar, va a migrar células proinflamatorias, va a generar un tejido y una formación de granulocitos, ¿cierto? Con su inflamación subsecuente. Ahora bien, quizás esta gráfica es la fisiopatología más importante de la recurrente idiopática, y tenemos que entender varios sitios de acción de ciertos medicamentos. Cuando tengo una recurrente, generalmente lo que voy a hacer es que la persona desarrolla un complejo que amplifica como tal un inflamosoma, ¿cierto? Y hay varias dianas. Yo tengo la interleuquina 1A, los PAMs, los DAM asociados, ellos pasan, van a activar el factor de necrosis. Por acá empiezan a haber producción de interleuquina 1 beta, ¿cierto? Que va como tal y activa la COX, me activa el inflamosoma, entre otras me liberan prostaglandinas, y es un bucle en general. Acá tenemos varias dianas, que son varios medicamentos que se han probado para el manejo de esta pericarditis, que vamos a mencionar mucho más adelante. En cuanto al diagnóstico y la clasificación, tenemos algo importante, y es que esta entidad también tiene múltiples síntomas que pueden ser parecidos a los de la miocarditis, incluso a los de infarto de miocardio. Sin embargo, el dolor torácico que presentan un 85 al 90% de los pacientes es agudo y pleurítico, y va a empeorar en decúbito supino. Ahora bien, es un dolor que se presenta al respirar, se exacerba con los movimientos respiratorios, generalmente se va para la base del cuello, atrás en el trapecio, ¿cierto? Y que cuando generalmente hacen la posición maometálica,
ventana o se inclinan hacia adelante, van a mejorar ese dolor. El roce pericárdico que es incluido en los criterios diagnósticos se presenta en menos del 33%, ¿sí? Y hay cambios electrocardiográficos que están en el 60% de los casos, que vamos a ver más adelante, pero generalmente es una elevación generalizada del segmento ST y depresión del PR en la fase aguda. Algo importante es que usualmente también se va a acompañar de elevación de reactantes de fase aguda, PCR casi en el 78%, también de leucocitosis y de la velocidad de cementación globular. Y cuando tenemos las cardioenzimas positivas, nos sospecha como tal y nos confirma, más que confirmar, nos da una orientación, porque la confirmación, como les dije, la miocarditis es por resonancia o por la etiología, biopsia, pero nos orienta a que esté debutando con una miopericarditis, o sea, las dos etiologías a la vez. Otros síntomas como la tos, disnea, fatiga, fiebre, y no olviden que el 4% pueden debutar con fibrilación auricular. Si ustedes van a la guía europea, ellos nos dicen los criterios diagnósticos y nos dicen, vea, tiene un paciente con síndrome pericárdico inflamatorio, ¿cierto? O sea, clínica, y debe cumplir al menos 4 siguientes criterios. Un dolor torácico pericárdico, que es como se los describí, roce pericárdico, auscultable principalmente en el foco paraexternal izquierdo, una elevación difusa del segmento ST de nueva aparición o depresión del PR en el electrocardiograma, excepto en ABR, y el derrame pericárdico nuevo o uno previo documentado que se haya empeorado. Y hay hallazgos adicionales que apoyan el diagnóstico, como ven, es un diagnóstico clínico con un solo paraclínico, que sería como tal, dos ayudas paraclínicas, que sería la ecografía para el derrame y el electro. En cuanto a los hallazgos adicionales de apoyo, tenemos también los reactantes fase aguda que nos mencionan y los estudios imaginológicos como tomografía de resonancia, donde encontramos inflamación pericárdica. Tenemos 3 principales: la incesante, que es una pericarditis que dura más de 4 a 6 semanas, pero es menor a 3 semanas y sin remisión. La recurrente es una pericarditis que en un primer episodio se alivia y no pasa más de 4 o 6 semanas, o sea, se alivia, pero en 4 o 6 semanas vuelve y le da. Y la crónica es cuando la pericarditis persiste más de 3 meses con la sintomatología. No olviden la anamnesis. Entonces llegamos al electro. El electro es muy importante en esta patología. Si bien puede estar normal en casi el 30 al 40% de los pacientes, tienen que diferenciar. Y cuando uno ve un electro y quiere ver ondas de lesión y isquemia, uno tiene que saber que hay 4 principales etiologías que me van a elevar el segmento ST. Obviamente, la lesión subepicárdica, que es de un infarto agudo con elevación del ST, que es un supraconvexo, ¿cierto? Ahora, la pericarditis aguda va a generar un supradnivel cóncavo, como sonriendo, ¿cierto? Y generalmente no se eleva tanto. Cuando tengo una elevación muy marcada del segmento ST, ¿cierto? Más de 3 o 5 milímetros, ¿sí? Que me esté condicionando un supra en lápida o una aleta de tiburón, pues eso no es una pericarditis, es un infarto agudo, es una lesión de una oclusión coronaria. Ahora bien, hay otros acompañantes, como ¿cuál? El infradnivel del PR, ¿sí? Y podemos tener un aplanamiento del segmento T que ahorita vamos a ver. Otras como la repolarización precoz que tenemos que tener en cuenta en jóvenes y patrón, como el de Brugada, que no vamos a mencionar en esta revisión. Pero entonces, por ejemplo, ustedes ven acá un supradnivel, ¿sí? Significativo, pero que no es tan pronunciado, con una relación cóncava, ¿cierto? En todas las derivaciones, excepto en ABR, con un infradnivel del PR, eso es una pericarditis. ¿Listo? Y hay cosas que nos pueden orientar. Resulta que la pericarditis es generalmente de derivaciones difusas, cóncava, como les dije, hay descenso del PR y yo no voy a tener ondas Q. Ahora, el infarto es localizado, el supradnivel va a una relación anatómica, ya sea una de las caras que esté irrigada, comparte la relación anatómica y hace imagen en espejo. ¿Listo? Hay un descenso especular, el PR generalmente es normal y las ondas Q son posibles en esta etiología. Entonces tengan que entender que los cambios electrocardiográficos típicos en pericarditis aguda, hay evoluciones, el estadio 1 cuando hay un supra ST difuso, un infra, y luego se normaliza el ST, pero hay aplanamiento de la onda T hasta inversión de la onda T y ya luego se vuelve a estar el electro normal. Algo importante es que hay otro signo que se llama el signo de Spodek. Ese signo es un signo temprano de pericarditis, generalmente mejor visto en la derivación de 2, ¿cierto? Y que se puede encontrar en alrededor del 30% de los pacientes, y es una pendiente descendente vista como una manifestación, ¿cierto? Después del segmento de la onda T, perdón. Mírenlo acá. Listo. En cuanto al abordaje del diagnóstico, la guía europea nos dice, bueno, a todo caso deberíamos pedirle marcadores inflamatorios, o sea, reactantes de fase aguda, pruebas de función renal, hepática, tiroidea, de marcadores de lesión miocárdica, electro, un ecocardiograma y una radiografía de tórax. Y en la radiografía uno podría ver ciertas cosas, por ejemplo, la calcificación del pericardio, cuando el taponamiento cardíaco es muy grande, y obviamente signos de falla cardíaca.
Y luego, de segundo nivel, o cuando no es suficiente para el diagnóstico, que ya es más de apoyo, la resonancia del estudio tomográfico, generalmente tomográfico antes de las cirugías miocárdicas, en esas pericarditis constrictivas uno puede ver la calcificación de ese pericardio. Y si bien los criterios de Lake no están validados para el líquido pericárdico, sino para el líquido pleural, uno podría hacer para mirar si está sudado o exudado y si es un líquido inflamatorio o no. Ese realmente es un resumen de cómo el abordaje diagnóstico como tal, los pacientes con la historia clínica, el examen, la ecocardiografía, electrografía, cierto, los laboratorios, si la resonancia y otras consideraciones, como obviamente las patologías reumatoideas, la miocarditis, cierto, entre otras. Siempre evalúen factores de riesgo porque estas entidades, tanto la tuberculosis, neoplasias malignas, enfermedades autoinmunes, digamos que el manejo es dirigido a su etiología, pero digamos que la colchicina y los esteroides y los AINES no tienen una evidencia y no hay estudios buenos que evalúen estos medicamentos en este grupo. Imágenes diagnósticas, uno que realmente va a mirar, puede mirar cambios de miocarditis, pero también puede mirar el derrame de la efusión pericárdica, algo de edema en las paredes cardíacas y obviamente el pericardio cruzado e hipertenso, ¿cierto? Y obviamente el realce tardío en el pericardio. Esos son realmente los hallazgos que uno hace en resonancia por temas de tiempo. Voy a pasar al tratamiento. Entonces, anteriormente nos decían que el tratamiento empezaba AINES y si hay recurrencias, colchicina. Y trate las complicaciones tanto el derrame pleural con una ventana pericárdica o una pericarditis constrictiva. Pero resulta y acontece que esto ha cambiado. ¿Por qué? Y esta es una recomendación con la evidencia más reciente que ha salido, este consenso de este año. Nos dice, el paciente tiene una pericarditis aguda, listo. Trátelo con AINES a altas dosis, ¿cierto? Y usted va a suspender ese AINES luego con los niveles de PCR que estén ya negativos y que el paciente esté asintomático. Y la colchicina por 3 meses. Ya les voy a explicar por qué esto. Si es el primer episodio recurrente, igual, solo que la colchicina por 6 meses. Y si es el segundo episodio, generalmente usted puede adicionar un esteroide, solo que el riesgo del esteroide es que, y debería no utilizarse sino en casos seleccionados, que aumenta el riesgo de recurrencia. Y puede adicionar un inmunomodulador, sí, o el mismo biológico como el bloqueante, sí, antagonista de la interleuquina 1 B. Tenga en cuenta los factores de riesgo para múltiples recurrencias, como cuál, una PCR muy elevada, es un factor de riesgo. Unos hallazgos en resonancia de ese retardo del gadolinio, del realce, que esté muy marcado, que haya gran compromiso y obviamente etiologías automunitarias. ¿Qué nos dice la guía entonces a los algoritmos? Yo tengo una pericarditis, una sospecha clínica y de paraclínicos. No, entonces salga el algoritmo, busque otra etiología del dolor. Sí, yo puedo mirar una cosa. Sospecho un diagnóstico etiológico, por ejemplo, neoplásico, tuberculosis, purulento o un predictor de mal pronóstico. Entonces, ¿cuáles son los predictores de mal pronóstico? Fiebre mayor a 38 grados, inicio subagudo, derrame pericárdico, tamponamiento cardíaco, una ausencia de respuesta a la aspirina o a la AINES, ¿sí? En una semana del tratamiento, o menores como miopericarditis, que ya siendo una miopericarditis ya es un criterio menor de alto riesgo por la mera miocarditis, la inmunosupresión, el traumatismo y los tratamientos anticoagulantes solares. Ahí, entonces lo hospitalizo, le busco la etiología y le inicio manejo. Si no, yo puedo dar una prueba empírica como tal de un AINES, ¿sí? Y si el caso no es de alto riesgo, yo le puedo dar, y respondió al AINES, yo le puedo dar un alta y seguimiento ambulatorio. Y si no, realmente yo lo puedo ingresar y seguir estudiando y mirar el manejo. Ahora bien, ¿qué nos dice realmente en cuanto a la primera línea, segunda línea? Si tenemos un diagnóstico ya de pericarditis con esos 2 de 4 criterios, yo le debo empezar AINES, ya sea una AINES o aspirina, y si es una aspirina, la aspirina es preferible a dosis muy altas, que vamos a darlas ahorita casi 1 gramo cada 8 horas, y preferiblemente pacientes posinfarto, que los pacientes con posinfarto pueden hacer pericarditis, ¿sí? Entonces, generalmente en ellos se prefiere la aspirina. Alguno de estos dos con colchicina más restricción de la actividad física. Vamos a hablar por qué la actividad física es importante restringirla tanto en la miocarditis como en la pericarditis. Y es porque la taquicardia de esa actividad física empeora la inflamación. Ahora bien, de segunda línea podemos dar dosis baja de esteroides o en caso de que esté contraindicado de la aspirina, de la AINES o la colchicina y siempre después de excluir una causa infecciosa. En la pericarditis recurrente doy el mismo esquema de primera línea, de segunda línea también lo mismo, y ya la tercera línea nos hablan de inmunomoduladores como la satioprina y los antagonistas de la interleuquina 1. Y la cuarta línea, pericardiotomía. Y en cuanto a taponamiento, simplemente es taponamiento cardíaco sospecha de etiología, sí haga periocardicentesis y busque la etiología, si no hay marcadores inflamatorios, sí
hago tratamiento con antiinflamatorios empírico y trato esa pericarditis. Si no, miro una enfermedad, si solo tengo obviamente el taponamiento y obviamente la clínica lo apoya. Tengo una enfermedad asociada conocida, sí, como un derrame pericárdico, trate la causa subyacente, y si no, y si el derrame pericárdico es más de 20, pues yo le hago el drenaje con pericardiocentesis, sí, si no, le hago seguimiento, si es crónico, más de 3 meses. Ese artículo es viejito, pero es el metaanálisis que nos da la evidencia que hay en cuanto al uso de colchicina y el esteroide. Es una revisión sistemática de metaanálisis, son 7 estudios, 3 de ellos fueron ensayos clínicos aleatorizados y nos recogió una muestra total de 451 pacientes. El objetivo primario fue realizar una revisión sistemática exhaustiva de ese tratamiento en cuanto al esteroide. ¿Y qué encontraron? Compararon colchicina versus tratamiento estándar, esteroides versus tratamiento estándar, dosis bajas de esteroides versus dosis altas y estatinas. Encontraron que los esteroides se asociaban con una tendencia hacia un mayor riesgo de pericarditis recurrente y a dosis bajas les iba mejor. Sin embargo, dicen, el perfil de riesgo-beneficio, valga la redundancia, es mejor para la colchicina, o sea, previene la recurrencia. Sin embargo, aumenta la recurrencia para los esteroides, tanto para la recurrencia, acá está el Forresplot también para la rehospitalización y los efectos adversos. Mira que es menor cuando utilizo esteroides de baja potencia, perdón, de bajas dosis, por eso es la indicación. Y esto es el resumen de la evidencia que nos dice como tal de la colchicina, el estudio CAP, el COPS, el CORP, el CORP2, que nos hablaba de pericarditis idiopática aguda, y nos hablaba de que disminuía la recurrencia. Para el CORPS-2, que se hizo en pacientes posterior a cirugía cardíaca para prevenir esa pericarditis por cirugía cardíaca, también la colchicina reducía esa recurrencia. El COR, que fue para pacientes que ya tenían primer episodio de recurrencia, también redujo la recurrencia, y el COR para pacientes con múltiples recurrencias también redujo la recurrencia. Y en cuanto al biológico, tenemos 3 principales: el ananquirra, el rinolonacep y el goflixep. Entre ellos, con estudios como el Air Trial y el Rhapsody Trial, donde realmente el manejo con estos biológicos lo que hizo fue disminuir la necesidad y poder de bajar la terapia con esteroides. Son pacientes ya refractarios, que el manejo con esteroides era muy difícil de destitular porque volvían a hacer síntomas. Entonces, ¿qué hicieron? No, con estos análogos bloqueantes de la interleuquina 1, lo que hicieron realmente fue que pudieron destitular y quitar el esteroide, pero también se dieron cuenta que si yo quitaba el biológico, pues obviamente tenía mayor riesgo de recurrencia. Entonces, el solo hecho de terapia biológica disminuye el riesgo de recurrencia, pero si yo le quito o suspendo el esteroide, suspendo el biológico o no le doy el biológico, tiene más tiempo de recurrencia quitándole el esteroide. Y eso realmente es el resumen entonces de lo que es el manejo con sus dosis, los AINES. Miren que la guía nos propone dosis de 750 a 1 gramo cada 8 horas, y que realmente lo reduzco entre 200 y 500 1 a 2 semanas, pero colchicina depende del peso. Si yo peso menos de 70 es 0.5, o sea, una tableta cada día, y si peso más, una tableta cada 12 horas por 3 meses, que es por el estudio que ya les dije en pericarditis aguda. Ahora bien, que habla de la pericarditis recurrente, el mismo esquema con AINES, pero la colchicina ya por 6 meses. Y si yo veo, cuando lo suspendo, ellos dicen, no, venga, el paciente tiene que estar asintomático y tiene que tener una PCR negativa. Ahí voy destitulando el manejo con colchicina y con él. Y en cuanto a la enfermedad pediátrica, no se puede dar aspirina, recuerden que está contraindicado, ahí les dejo las dosis como tal de esos AINES. El esteroide solo en pacientes que no mejoran con AINES y colchicina y que estén contraindicados, por ejemplo, enfermedad renal crónica, anticoagulación. Si la colchicina, recuerden que está contraindicada en el embarazo, y la pericarditis urémica generalmente se maneja con diálisis. Yo les dejo ahí las dosis. Incluso el esteroide está permitido hasta por encima de la semana 20 durante la lactancia y menos de la semana 20. Y algo importante es que estos pacientes deben recibir suplencia de vitamina D, de bifosfonatos, principalmente en varones y mujeres posmenopáusicas. Ahora bien, los antagonistas, como ya les dije, las dosis, y solo en pacientes con múltiples episodios y que tengan y no se le puedan desmontar el esteroide, ¿sí? Y que sean resistentes a la colchicina ahí, y el manejo con AINES. Este es realmente el resumen de la evidencia. Ya estamos terminando. Otros esquemas: la satropina ha demostrado también eficacia en el tratamiento a largo plazo, ¿sí? Que requiere altas dosis de esteroides, y el metotrexato y el micofenolato también están bien tolerados en pericarditis recurrente idiopática que no responde al esteroide, y que sea dependiente también de esteroide para que no vuelva a la recurrencia. La pericardiotomía generalmente es de última opción, se deja como última alternativa para los casos refractarios y debe realizarse solo en centros terciarios, y la identificación de los mejores candidatos
expertos, aún es un desafío clínico en la práctica. Ahí les dejo como es realmente un algoritmo del resumen en cuanto al tratamiento de la aguda, de la recurrente, aquí va la crónica, la otra el taponamiento y la constrictiva. Cuando está inflamado uno puede dar terapia antiinflamatoria, una pericardiotomía en casos de refractariedad, o si es ausencia de inflamación puede dar, y es muy sintomática, hacer la pericardiotomía. Recuerden que deben tener reposo por 3 meses, generalmente los deportistas, y si hay miopericarditis deben tener reposo de 6 meses, no actividad física, porque la taquicardia durante el ejercicio empeora la inflamación. En conclusiones, entonces tenemos que la miocarditis es una inflamación del miocardio y frecuentemente es causada por infecciones virales y puede progresar a miocardiopatía dilatada, que es lo más temible, y una insuficiencia cardíaca tanto de forma aguda como la fatal, y como una insuficiencia cardíaca crónica asociada. Y la pericarditis es la inflamación del pericardio que típicamente se presenta con el dolor torácico pleurítico que ya hablamos. Se trata con primera línea con ANS y colchicina, segunda línea con esteroides, hasta en un 30% pueden experimentar recurrencias y las complicaciones, tanto la miocarditis puede evolucionar en insuficiencia cardíaca o arritmias, mientras que la pericarditis puede desarrollar derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. Pueden codebutar juntas. El diagnóstico de miocarditis requiere pruebas de imagen o biopsia, diagnóstico definitivo, y la biopsia nos da el plus porque ahí le puedo hacer inmunistoquímica, el barrido de la PCR, puedo identificar la etiología y tratarla con la diana terapéutica, mientras que en la pericarditis es clínico con apoyo paraclínico, con el electro y con el eco, como vemos en los criterios diagnósticos. En el tratamiento de la miocarditis severa puede requerir inmunosupresor o soporte circulatorio avanzado en casos muy graves, ¿sí? Como la fulminante, mientras que en la pericarditis recurrente y crónica puede necesitar terapias avanzadas como el bloqueante de interleuquina 1 en pacientes seleccionados. Como en conclusión grande, se necesitan más estudios, hay pobre una información en ciertos escenarios, por ejemplo en pericarditis, es off-label, en los pacientes con afectación reumatoidea, con lupus, ¿cierto? Donde se utilizan estos medicamentos, pero hay pocos estudios y menos ensayos clínicos. Para debate quería dejar esta pregunta. Para mis compañeros y para el doctor Germán, ¿qué opinan realmente con la temática y la discusión que hemos tenido con los biomarcadores, de usarlos muy bien y que los reactantes de fase aguda también en urgencias, una gran polémica en cuanto a su uso? ¿Qué opinan de los biomarcadores cardíacos, la troponina y el proBNP y los reactantes de fase aguda, tanto la PCR y la BCG, en el abordaje diagnóstico de la miocarditis y pericarditis en urgencias? No siendo más, agradecerles, los invito a que nos sigan en Instagram y en YouTube, y este es nuestro QR del grupo de Telegram, donde estaremos enviando la bibliografía más reciente de la temática y los links y toda la información de nuestro posgrado. Muchísimas gracias. La próxima revisión es el otro miércoles, choque cardiogénico de urgencias a UCI.